Muchas gracias a ustedes también por este espacio de, de poder manifestar también lo que se sigue viviendo después de la muerte de mi hermano. Sí, sí, sí. Pues primero que todo, mis condolencias por lo que le pasó a Lucas. Realmente lo lamento mucho y quisiera que nos contaras un poco más de cómo ha sido esa experiencia personal y también esa búsqueda de la verdad de lo que pasó ese día. Bueno, evidentemente pues fue digamos que la vida nos acorraló a la realidad colombiana. Digamos que las personas de la ciudad, los citadinos, tendemos a estar siempre sumergidos en una burbuja de comodidad, de ver las noticias a través del televisor y acostumbrarnos a que la naturalidad de la muerte, de los homicidios, del paramilitarismo y el narcotráfico hace parte como de nuestro paisaje. Pero cuando se empieza a ver la escasez en las ciudades, que ya se veía en los pueblos, pero se trasladó a las ciudades a través de las deficientes políticas del gobierno de Iván Duque y que sometieron a muchos ciudadanos a estar sumidos en la miseria, salimos a marchar, a manifestarnos en contra de esas políticas represivas y retrógradas en las cuales nos estaban, digamos que, acorralando, y jamás pensamos que fuera a ocurrir que porque tú salgas a marchar en un país supuestamente democrático, te asesinen, literalmente te asesinen. Entonces nos despertamos de esa burbuja, se rompió cuando le disparan a Lucas. Lucas siempre ha sido un hombre muy fuerte, muy intrépido, siempre fue muy atrevido con sus acciones, siempre era de bicicleta, de patines, de patineta, y entonces ocasionalmente siempre terminaba, digamos que con un tipo de lesión en su cuerpo. Y para nosotros, pues hasta para mi mamá, pensamos que él era un hombre muy fuerte, y lo fue, porque un hombre después de esos impactos de bala que recibió, no hubiera sobrevivido todos esos días. Y consideramos que él iba a sobrevivir, que él iba a sobrepasarlo, y posiblemente lo hubiera logrado si no hubieran interferido dentro de el proceso de su recuperación para que él hubiera podido, digamos que, seguir estando junto con nosotros. Que quizás más adelante podamos contar una crónica de lo que vivimos nosotros como familia en el hospital, que fue también muy duro, porque nos dimos cuenta que éramos como David contra Goliat, éramos una pequeña familia de muchos integrantes contra un Estado, contra unas políticas que vieron en mi hermano la herramienta específica para generar el terror que necesitaban para que la gente dejara de marchar, específicamente aquí en Risaralda, en la ciudad de Pereira. Resulta que antes de que mataran a mi hermano, eh, estos son indicios, porque la fiscalía, a pesar de tenerlos, no ha hecho ningún tipo como de plano o nos ha manifestado algún tipo de conjetura que nos permita dilucidar quiénes fueron los actores intelectuales y posterior a ello los materiales del homicidio de mi hermano y de Héctor Fabio Morales, un muchacho que asesinan 2 días después de la misma manera que a mi hermano, con un ataque sicarial después de estar en una manifestación pacífica. Por esos días, antes, en la ciudad de Pereira se habían reunido unos empresarios, algunos empresarios de la ciudad que estaban inconformes con las manifestaciones pacíficas que se estaban dando porque estaban evidentemente, digamos que interrumpiendo un poco el flujo de dinero que les estaba llegando. Se reunieron también con los políticos de la región Ujú. para determinar qué acciones ejercer frente a la movilización como organismo, como empresas privadas. Después de eso, resulta que el alcalde de la ciudad sale y da un comunicado muy desafortunado. Inclusive lo escuchamos nosotros como ciudadanos, yo personalmente con mi esposo, cuando sale a decir que van a permitir que se formen frentes comunes de defensa ciudadana. Eso quiere decir que cualquier ciudadano se podría armar y dispararle a otro ciudadano con el cual ellos se identificaran de manera de confrontación. Si de pronto un manifestante estaba por ahí y la persona se sentía de alguna manera agredida, tenía el aval de la administración local para dispararle.
¿cierto? Y eso también invitaba a los vigilantes, a las empresas privadas de vigilancia para que hicieran también ese mismo ejercicio. 2 días después, asesinan a mi hermano y lo presentan como si fuera parte del descontento ciudadano, de que salió algún loco por ahí descontento para dispararle a la manifestación. Y además, el coronel Villamizar de la ciudad sale así apresuradamente, sin ningún desarrollo de la investigación, que son las bandas del microtráfico, que son las bandas criminales que están aquí en la ciudad. Después nos damos cuenta que ese día, el día de la manifestación, fue el único día donde él dio la orden de que la policía no interviniera a la manifestación pacífica. Fue el único, porque antes y después siempre hubo intervención del SMAT, siempre hubo intervención de la policía. El único día que no hubo fue el día que mataron a mi hermano. Y lo peor es que ese mismo día, a través de los videos que se pudo sacar a través de organismos independientes de periodismo, 070, Baudó, también con la Comisión de la Verdad, el otro medio es un medio, creo que, no me acuerdo bien el nombre porque no es de nuestro idioma. Sí, Bellingcat. Ese, Bellingcat. No, Un no, segundo, sí, un sí. segundito, te interrumpo un segundo solamente para invitar a María Isabel también a unirse a la charla. María Isabel, bienvenida tú también. Hola, hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y pues estaba muy atenta a lo que estabas diciendo. Sí, sí, muy atenta. Y gracias a Vándalos, pues una vez más por participar con Hola, causas sociales tan importantes. Gracias, gracias. por favor, continúa. Bueno, entonces luego nos damos cuenta con la investigación que ellos hacen, los periodistas, de que la policía pasó por el lugar de los hechos. Miraron, pasó un motorizado y pasó una patrulla y no se acercaron nunca. Es más, el CTI llegó casi 12 horas después del atentado a mirar a ver qué pruebas recogía, a acordonar la zona. O sea, no hubo protección del lugar de los hechos. Entonces uno como familia, frente a estos indicios, uno se le generan muchas incógnitas que lo llevan a uno a decir, bueno, entonces, ¿quién fue el que me mandó a matar a Lucas? ¿Quién fue el que mandó a matar a Héctor Fabio? Porque así suena en palabras muy coloquiales, eso fue así. Para que la gente, después de ese día, la gente temió, se generó el temor de salir a manifestarse. Porque de la mano también estaba ocurriendo en Cali, donde estaban fusilando a los pelados, la fuerza pública estaba disparando a diestra y siniestra a la movilización pacífica y se traslada de la misma manera aquí a Pereira. Cuando pasó eso, yo pensé que era lo mismo, que alguien había llegado y disparado de manera aleatoria a la manifestación y mi hermano quedó, digamos que involucrado, pero cuando ya vemos la investigación, eso fue directo a mi hermano, hubo un acordonamiento por parte de los criminales a la zona, inclusive todavía nos preguntamos, y eso es algo que le he preguntado a la fiscalía, porque a través de los testigos nos han manifestado que había una persona que andaba en muletas que hizo que mi hermano se trasladara del lugar a hablar con él. Porque mi hermano, cuando ustedes ven en los videos, él empieza a decir al ignorante, al terco, despierten, no me acuerdo si es más o menos así, pero él estaba en la vía que va de Dos Quebradas a Pereira. Pero cuando a él le disparan, está justo donde necesitan, que es en la vía que es de Pereira a Dos Quebradas, por donde se pudo escapar el homicida, ¿cierto? Entonces esta persona que lleva muletas, que él lleva un discurso político de aprobación al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que le generó esa, y como lleva muletas, entonces mi hermano tuvo que trasladarse del lugar, o sea, del carril donde estaba hacia el otro lado, para empezar a tratar de hablar con el hombre y decirle, bueno, pero entonces hablando con los hechos de lo que fue la seguridad democrática, hicieron que mi hermano se pasara de carril, justamente para estar en el lugar adecuado para que lo asesinaran. Y esa persona no aparece por ningún lado y la fiscalía no ha hecho mayores indagaciones para encontrarlo. Simplemente se desapareció y ya. Y eso que es uno entre todas las personas que estaban alrededor, el que le indicó, el que lo señaló con el láser,
las personas que estuvieron cerca de marcándolo continuamente a través de elementos que llegaron a indicar que era él, ¿cierto? Hay un indicio de que cuando le pasan las bolsas, los testigos nos dicen es que cuando iban a recibir las bolsas, los del carro blanco le dijeron a los muchachos, no que no sea el de azul, este muchacho, que fuera mi hermano el que recibiera esa bolsa. Eso nos dijeron compañeros. Eso quiere decir que, bueno, ¿dónde están las indagaciones a estas personas que salieron públicamente a decir que no estaban involucrados? O sea, son muchas cuestiones alrededor que si uno como familiar que no tiene la maquinaria que tiene la fiscalía, que no tiene la experiencia, que no tiene los estudios, que uno es un simple ciudadano de estrato medio que tiene todos estos porque la fiscalía no ha entrado a hacer algo. Por otro lado, además de lo que... Sí. No, pues esa es una de las preguntas que hay, ¿cierto? Mira, tu 070, Forensic, Bellingcat, Baudot, todos compilan todo, hacen una investigación rigurosa, detallan los hechos, como tú lo estás diciendo. Toda esa evidencia no la ha considerado la Fiscalía para tomar acciones claras y resolver un caso que lleva ya desde mayo sin resolverse. Mira, para mí, el caso de mi hermano, sobre todo, yo creo, para mí ellos ya saben quiénes fueron. Evidentemente a estas fechas ya saben, porque muy bien dijo el fiscal Barbosa que en 20 días, o fueron 2 meses más o menos que resolvió el caso de este muchacho Mauricio Leal, el peluquero que fue asesinado por el hermano. Sí están las herramientas, sí está la capacidad, digamos que cognitiva de las fuerzas que están en la fiscalía para desarrollar un crimen, está todo. Ellos ya tienen el caso resuelto, solamente que es que hay un problema aquí. La fiscalía es un ente político aquí en Colombia. La fiscalía no va a resolver casos que no le convienen políticamente al estamento que está en este momento. Tenemos a un gobierno neoliberal como el de Iván Duque. En la alcaldía tenemos a un gobierno liberal que está encabezado por Carlos Maya, dejado por el alcalde Gallo, que creo que es familiar inclusive, no sé, esos son primos también, con temor a equivocarme, y sin embargo se pasan la torta, entonces la fiscalía se convirtió en un elemento de política, solamente resuelven lo que mediáticamente les parece conveniente. Ahorita lo que está pasando en Arauca, con los homicidios de los líderes sociales, nada más ayer nos cuentan que antier mataron a un ¿cómo se llama?, de las acciones comunales, un líder de acción comunal, alguien que simplemente se encarga de su zona, de su barrio, para que le vaya mejor. Posiblemente estuvo en contra de algún político que esté muy cercano al gobierno, estuvo en contra porque ustedes saben que los líderes de las juntas de acción comunal son los que prácticamente jalan la opinión de la comunidad y les dicen, no, este señor no vamos a votar por este porque nos va a traer estos beneficios. Muy posiblemente este hombre se opuso a algún partido que estaba a favor del gobierno y lo asesinaron. Y después de él, al otro día asesinan a su esposa en la casa de la suegra. Esto no es sino todo lo que se está moviendo ahorita por Colombia, o sea, se encrudeció en Arauca, en el Cauca, la violencia, y todo va de la mano de que el gobierno que está ahorita al poder, los políticos que sienten pasos de gigante del pueblo que se está levantando en contra de las políticas represivas y de terror, porque ya no creemos que sea el ELN incluso, nosotros creemos que casualmente el ELN está atacando. Hay dos posibilidades para uno como ciudadano, o el ELN hace parte de las políticas del gobierno y siempre ha sido, digamos que paramilitares disfrazados de guerrilleros para tener a quien señalar, o en las selvas, que también se está manifestando, que están siendo atacados por los paramilitares y los militares y ellos se tienen que defender. Asesinan a los pobladores y los militares y los paramilitares señalan a las guerrillas. María Isabel, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, yo quería hablar justamente sobre Mauricio Leal, pues obviamente el gobierno, pues todo lo que es estrato 6, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con esos estratos, pues es lo primero que se ha resuelto en el país, pues toda la vida, ¿no? Las clases sociales, pues todavía están muy marcadas en el país.
y todo lo que tiene que ver con dinero y de por medio y clase social, pues los más pobres pues siempre, o la clase media siempre ha sido desatendida, tanto en salud como en educación y como en todo. Grabado. Entonces, pues este caso de Mauricio Leal, pues es un descontento total para las personas que buscamos justicia, no solamente para la muerte de Lucas, sino para la muerte de tanto líder social y tanto colombiano. Diariamente están matando 2 líderes sociales prácticamente. Cada día de por medio mueren 2 líderes sociales en el país y no pasa nada. Y hay pruebas de quienes pudieron hacer el asesinato y tampoco pasa nada. Entonces, el problema que vive Colombia es muy grave y no es de ahora. Llevamos años y años en un derramamiento de sangre que nos tiene completamente. Es un gobierno de miedo y de terror. Este gobierno es el régimen del terror y es muy preocupante para todos nosotros, ¿no? Tanta injusticia, porque un caso de estrato 6 se resuelve en una semana prácticamente, y un caso que nos ha destrozado el corazón, que se ha convertido en un emblema para los colombianos que están luchando por justicia, que es el de Lucas, el de tu hermano, como desde mayo, ya vamos a cumplir prácticamente, ¿cuánto lleva ya? Mayo, junio, julio, 6 meses. Ya ahorita en febrero cumplimos 9 meses. 9 meses, imagínense, 9 meses, un caso donde hay pruebas, donde hay testigos, donde no solamente han asesinado a Lucas en estas protestas sociales, sino otros jóvenes también que hicieron parte de las protestas, los asesinaron, los desaparecieron. Y entonces, ¿cuántas madres, cuántas familias colombianas tienen que seguir enterrando sus hijos, sus hermanos, sus padres, y no pasa nada en Colombia? Entonces estamos muy consternados con lo que pasa, y ahorita el caso de Arauca, lo que decías, es gravísimo. El caso de Arauca, es que parece una película de terror, parece una película de terror. Esto no puede ser, no puede ser que día a día mueran personas inocentes y no pase nada, y lo peor es que los medios de comunicación en Colombia tampoco dicen nada. O sea, si no es por medios alternativos como Vándalos y otros medios, Canal 2 etcétera, pues no nos damos ni cuenta de lo que pasa en Colombia. Entonces es muy triste, es muy triste. Oye, Exacto, sí. en el contexto, y por favor continúa comentando en lo que comenta María Isabel, en ese contexto tú nos contabas que el hecho de que los colombianos en el exterior por primera vez salieron a marchar en forma histórica, y muchos llevados por la bandera de lo que pasó con tu hermano, sí fue un esfuerzo. Tú decías que sí fue un esfuerzo que valió la pena. Total. Empezando con lo que hablábamos de Mauricio Leal, después de que ocurre las declaraciones del fiscal Barbosa, se empiezan a ahondar en el caso, y hay una posibilidad muy cercana de que el hombre fuera un testaferro, ¿cierto? De que su fortuna de manera tan abrupta hubiera crecido. Entonces uno dice, es que entonces no es que tampoco sea de estrato 6, aunque también tiene que ver, sino porque habían unos intereses económicos que les interesaba resolver de manera rápida para ellos, muy posiblemente hacer extinción de dominio. Porque si vamos a ir con casos de gente privilegiada, el problema aquí con este muchacho Colmenares, que hizo mucho revuelo, la familia es pudiente, y sin embargo, ¿qué pudo más? El otro lado de las familias pudientes que pudieron pagar más, porque eso fue lo que se vio a nivel público. Los otros pudieron pagar más a los jueces, a los jurados, bueno, cómo se mueva eso, y entonces la otra familia fue afectada con un dictamen injusto, y aquí pasó igual, son intereses económicos. Cuando hablamos ya de los líderes y los sociales que son asesinados en las zonas rurales, que exactamente uno dice, bueno, normalmente ellos defienden los intereses de las poblaciones. ¿Qué intereses estaban siendo defendidos? Por ejemplo, en el Cauca muchas veces, en todo el país, defienden es la tierra,
defienden los derechos de la gente, defienden el ecosistema. ¿Y qué estaba vulnerándolo? Una multinacional que está sacando oro, una multinacional que está sacando petróleo, que están sacando carbón, en fin. Y sin embargo uno dice, entonces ¿a quién más le convenía que esa persona fuera asesinada? Pero la policía, la fiscalía y el gobierno no hacen nada porque evidentemente los que trajeron esas empresas acá al país, las multinacionales, fue el mismo gobierno, cómplices de los homicidios, y eso es algo que todos sabemos, eso no se puede tapar con un dedo. Lo triste, como decía la compañera, es que los medios de comunicación no lo difunden. Es muy raro ver algún medio que diga, uy, qué bacano, está como destapando algo, y a veces uno piensa, por ejemplo, como con Caracol, que a veces tiene como lapsus de luz, y que le tira durito, y no, bueno, ¿a qué están jugando? Cuando pasa lo de mi hermano, que me imagino que aquí en Risaralda, los que lo mandaron a hacer, yo creo que era mordiendo un codo, porque no pensaron que eso fuera a generar tanto revuelo a nivel internacional, no pensaron que asesinar a alguien más, a un ciudadano más, porque para ellos no somos humanos, no somos historias, no somos vidas, somos números y cifras. Y esa cifra les da una probabilidad grande de mejorar económicamente sus ingresos. Jamás pensaron que eso fuera a salirse del país, porque todo estaba quedando aquí adentro. ¿Y qué pasó con lo de mi hermano específicamente? A nivel internacional solo se veía la confrontación. Los medios tradicionales de comunicación y tristemente también los independientes, los chicos que grababan, que mostraban la confrontación. Entonces en internacional decían, no, es que allá la gente está peleando y el gobierno tiene que aplacarlos, es normal. Pero cuando aparece mi hermano bailando, cantando, abrazando y dándole flores a la policía, y posterior a eso, el mismo día, en la manifestación pacífica, lo asesinan dentro del marco del paro nacional. La gente en el exterior dice, pero ¿qué está pasando? Ese pelado era un artista, era una persona con cultura, una persona pacífica. ¿Qué está pasando en Colombia? Y entonces empiezan ahí sí a salir los videos, pero ya desde una visual distinta del gobierno tratando de apaciguar los fervores de la ciudadanía, sino del gobierno atacando a la ciudadanía y asesinando muchachos. Y empezaron a salir los nombres de Colombia al exterior de una manera diferente. Es muy, o sea, la cuestión de los medios es demasiado importante, porque yo siempre repito eso, o sea, si ustedes veían las noticias antes de las manifestaciones, mostraban todo el panorama, pero ¿cómo lo muestran? Lo muestran de cierta manera, por ejemplo, muestran al manifestante tirando la roca, muestran al policía agredido y con la boquita rota, yo siempre muestro la boquita rota, dentro de la ambulancia, haciéndose la víctima, y cuando hablan y murieron tantos manifestantes, y ya, 2 segundos de esa noticia, mientras son 1 minuto y medio de mostrar a la víctima del policía, que pobrecito, le rompieron la boca después de tener un escudo, de tener una armadura, frente a los que han asesinado. Entonces muestran la noticia, pero le dan un paneo más grande a lo que ellos necesitan, que se les concentre la atención. Nada más un ejemplo, hace poquito que vi, que me pareció muy chistoso ahorita en lo que son los debates presidenciales. Digamos que en la imagen del tiempo que sale por redes, dan una noticia donde el candidato que está ahorita con mayor preferencia en las encuestas, él habla mucho, hablan de que el hombre va a hacer, que aprueba la reforma tributaria, ¿cierto? Pero el mensaje inicial es para que la gente que no lee, que solamente ve la imagen, diga, uy, ¿cómo así este man aprobó lo que nos hicieron en las calles? Más abajo, chiquito, habla de la reforma que él está planteando, y obviamente si tú te metes a la noticia ya la lees toda, pero ¿cómo juegan los medios de comunicación? Ellos saben que la gente en Colombia no está educada, que de poco saben de leer y no les interesa, entonces el primer mensaje que envían es el equivocado, a pesar de que la noticia vaya completa. Así juegan con la gente para engañarlos. Y eso es lo que estamos jugando los medios de comunicación tradicionales. Pues yo me meto ahí porque, actuales, los independientes, me meto porque pues me he puesto con el activismo a desvelar, a revelar las cosas, porque después de que matan a mi hermano, me doy cuenta que, bueno, y los otros chicos, que mi hermano fue asesinado y nosotros tenemos la fortuna de estar acompañados, porque si no hubiéramos estado acompañados de toda Colombia durante el proceso del hospital de mi hermano, de su recuperación o de lo que tuvimos que vivir, esa fuerza de los colombianos nos dio ese ánimo de seguir luchando por él, luchando por todos.
Y yo decía, ¿y los otros chicos qué? Que están invisibilizados. Después de eso dije, hay que visibilizarlos, hay que coger fuerza y a través de mí, a través de mi hermano, de su legado, poder hacer algo, no dejar que esto se quede aquí. Risaralda y específicamente Pereira, es un municipio que tiende a ser muy, la palabra es godo, ¿sí? Las personas, como me decía un familiar, es que cuando llegué a Pereira me decían, acá comen miércoles y eructan pavo. Y es y hasta ahorita es que se está empezando como a reaccionar y es maravilloso. Pero hemos estado como digamos que las personas acá en Pereira, en Risaralda, la mentalidad es un poquito diferente al resto del país porque hemos sufrido menos las precariedades que sufre el resto del territorio colombiano, porque el 20% de los ingresos de la ciudad es por la gente que se fue para el exterior. Entonces, si tenemos dificultades económicas, simplemente llamar a la mamá, mami, mira, me mandas cualquier euro o dolarito para yo defenderme y nos vamos defendiendo, ¿sí? Y por eso entonces mucha gente acá no reacciona, porque tristemente la reacción va anudada con la acción. Y si tú no sientes hambre, no empiezas a pensar por qué tengo hambre. Si no sientes miseria, entonces, ¿por qué estamos tan, o sea, se sienten cómodos? Estamos muy cómodos. Y entonces, a raíz del estallido social, empezamos como a reaccionar de que no todos estamos cómodos. ¿Y tú crees, Tete, que este estallido social en Colombia se va a transformar en votos? Pues en Chile se logró, el estallido social empezó el 2019, ellos también tienen muertos, también tienen desaparecidos, también tienen estudiantes que perdieron los ojos en menores números que Colombia, eso sí, Colombia tiene el récord en eso y en tiempo récord. Desaparecieron muchos muchachos que todavía no aparecen. Y la pregunta es, ¿y ese estallido social se va a transformar en votos? ¿Tú piensas y ves en Risaralda que los jóvenes y las madres y la gente va a salir a votar en marzo 13 del 2022 a cambiar Congreso y en mayo a cambiar presidente? Estoy segura que sí. ¿Por qué? Mira que acá en Risaralda, moviéndome por los municipios cuando estuve, digamos que trabajando la candidatura para el Congreso, le pareció un increíble que en un municipio alejado de la ciudad hubieran hecho bloqueos, hubieran hecho manifestaciones donde se supone que se veían en los núcleos de población más, digamos, de más conglomeración, donde había más acceso a los medios de comunicación, y en las zonas rurales bloquearon. En Cali, por ejemplo, quitaron creo que fueron 2 peajes. Entonces, sí hubo un revuelo nacional, porque es que prácticamente el 70% de la población está a favor de las manifestaciones aquí en Colombia. Más de 600 municipios, incluyendo ciudades principales, se vincularon al paro y eso generó una reacción de, bueno, ¿qué está pasando? O sea, normalmente se hacían paro los camioneros son los camioneros, los campesinos son los campesinos, ya nadie nos importaba. Cuando hacían paro los médicos, pero esta vez nos unimos todos porque fue una reacción en cadena, todos estábamos siendo afectados. Y esto, por ejemplo, uno habla con la gente en la calle, lo digo pues por mi ciudad, y me parecía maravilloso ir a un banco y escuchar a señores de 60, 70 años. No, es que hay que votar. Gente que se me acerca, señores de 60 años, señoras. Mira, yo nunca he votado, pero voy a votar por primera vez porque estoy cansada de que maten a los muchachos, estoy cansada de que nos tengan en esto. Entonces, si uno lo ve a diario, es que es a diario que uno escucha a la gente, estamos cansados de lo mismo, del continuismo, de que nos tengan sometidos a eso y encima se la están tirando a los pelados. Sí hay un despertar. Y por ese despertar es que ahorita tenemos esa violencia tan encrudecida en el país porque tienen miedo, porque ellos no se van a ir sin luchar. Llevan más de 200 años en el poder porque son las mismas familias. Ahorita que se han vinculado con el narcotráfico porque eso les genera ingresos y no les importa que hayan muertos porque pues como vemos en el gobierno de Álvaro Uribe, la mecánica era entre más muertos, entonces más aprobación y es la política de Estado que las esferas poderosas que nos han gobernado siempre han tenido. Pues es que nada más ver con la conquista, que es lo que hicieron los conquistadores, asesinar los indígenas. Cogían a las madres y a los niños y los hacían vivos, que se los devoraran los perros. Entonces venimos
genéticamente condicionados a la violencia, pero ya, yo creo que ya es momento de que decir, no, es que eso no es normal. Nosotros somos el legado de un pueblo de africanos, de indígenas, de europeos. Y los europeos ya desarrollaron un proceso de evolución. La Revolución Francesa, que les permitió tener los derechos humanos que se supone que debemos instaurar, que Bolívar, a través de eh, nos permitió traerlos dentro de nuestra primera formación como Colombia, y que sepamos que Bolívar no hubiera podido conquistar y sacar a los españoles de acá si no hubiera sido por el pueblo de Haití, que le dio las herramientas, las armas, las estrategias para poder combatir la hegemonía de los españoles en nuestro territorio y poder libertar a Colombia y volverla a Colombia, dejar la Nueva Granada y convertirla en Colombia. Entonces somos un legado de luchas, de violencia, y que es momento de empezar a evolucionar. Y tenemos que empezar a despertar, y eso se está viendo en la población. Los jóvenes, inclusive en las manifestaciones, hasta los menos letrados dicen, yo voy a votar, y voy a votar por el que está en contra de todo este estamento. ¿Por qué? Porque estamos cansados. No falta el que diga, no, yo no voy a votar porque es lo mismo, siempre lo hay. Pero eso es una cuestión de educación. Y la educación se da si tenemos un gobierno que quiera educar a la gente. Hasta ahorita no hemos tenido ninguno, porque la educación genera criterio y el criterio genera preguntas, cuestionamientos, y obviamente uno no votaría por un presidente como el que ahorita está en el poder. Y por eso tienen a la registraduría tratando de mirar cómo evitan al máximo legitimar las votaciones masivas que van a ocurrir ahorita el 13 de marzo. Es eso. Tenemos ahorita todo ese proceso de tratar de evitar que la registraduría nos vuelva a robar la presidencia. Yo tenía una pregunta justamente, yo quería que me hables de ti antes de la muerte de tu hermano y después de la muerte de tu hermano, y yo imagino que nació una nueva mujer en ti, ¿no? Después de todo lo que ha pasado, quiero que me cuentes un poco ese recorrido, ese cambio que hubo en ti y me imagino en tu familia también, porque hay muchas personas que de pronto sabemos mucho sobre tu hermano, pero no sabemos tanto de ti, quién eres tú, y me gustaría escuchar qué ha pasado contigo en todos estos 9 meses. No, pues antes del homicidio de mi hermano, simplemente pues he sido instructora de artes marciales, de entrenamiento funcional, dedicada al deporte, una deportista, pintora también, me gusta la escultura, y una mamá, también una mamá, digamos que de estrato medio, con dificultades económicas, las dificultades de la mayoría del país, con deudas, mirando cómo se paga el arriendo, también mirando cómo uno sobrevive, como tratando de mirar a través de los poquitos recursos cómo uno logra solventar la vida, y criticando al gobierno, ¿cierto? Desde la casa, uno pensando en que mi única forma de aportarle al Estado es saliendo a marchar, es votando bien, sabiendo por quién votar, y eso era lo que yo hacía normalmente, ¿cierto? Y dedicaba pues a mi vida, ¿no? También apoyando, digamos, a través del arte marcial, a mi manera de aportar era educando a los chicos en el arte marcial. Nuestro arte marcial, el Kung Fu Shaolin, se centra mucho sobre el honor, sobre la dignidad, sobre el valor del ser humano, y nosotros no podemos crear seres y ciudadanos capaces de defender su vida sin poder ser personas íntegras, personas éticas, para que puedan para que no se vuelvan un problema para la sociedad, ¿cierto? O sea, prácticamente nosotros primero creamos el ser humano y después le enseñamos a ser un guerrero, ¿sí? Un guerrero óptimo en todos los sentidos. Eso nos encargamos digamos que en el lugar en que nos encontramos, y lo hacíamos de manera espontánea, van llegando los chicos y nosotros le vamos enseñando. Si no tienes forma digamos, de pagar unos recursos, nosotros te damos, si vemos la posibilidad, si vemos que el niño tiene todas las capacidades y toda la voluntad, ¿por qué no enseñarle? Entonces ese ha sido nuestro servicio social antes de todo este activismo, después de que muere mi hermano.
posterior a que muere mi hermano, me doy cuenta, exacto, lo que les decía, que hay que dar más voz, que la gente también necesita, por ejemplo, lo que uno piensa, a veces le genera como que, ole, sí, mira lo que está pensando ella, tiene razón, porque hay muchos que ya lo hacían, y es más, a uno le generaban, ole, sí, ¿por qué no hacerlo igual? Nada más que inclusive en mi familia me decían, ole, esa fuerza que tienes, sí, pues yo siempre he sido como muy tímida, muy retraída en mis cosas. Soy pintora, soy artista, entonces los artistas tendemos a ser a veces muy ensimismados para poder desarrollar nuestra creatividad. Y cuando pasa esto, como que despierta en mí una cosa como la parte más aguerrida, como la indignación del sentir que cómo es que le matan al hermano por salir a manifestarse, cómo es que están matando a gente en el país y cómo voy a dejar que el legado de mi hermano muriera con él. Me parecería injusto que su memoria se olvidara. Eso fue lo que más me motivó. Es decir, yo no voy a permitir que este gobierno haga de mi hermano lo que ha hecho con tantas víctimas en este país. Asesinarlo, utilizarlo y volverlo simplemente una cifra más. Mi hermano dejó un legado grandísimo. Mi hermano rompió fronteras sin que él mismo lo quisiera. Ni siquiera yo creo que tal vez internamente en su espíritu lo hubiera querido. Y él estaba trabajando por ello en un programa, digamos, que él quería de despertar conciencias, que yo estaba subiendo en mis redes, que él alcanzó a grabar con su esposa, con su compañera, y yo quería seguir ese legado, él quería despertar conciencias, y yo dije, no, voy a seguir haciéndolo con él, a pesar de que no esté aquí, a pesar de las dificultades, y también la indignación, cómo es que van a venir a simplemente utilizarte como una herramienta. Es que nosotros somos vida, somos sueños, somos un producto que está siendo desaprovechado. Digamos que las capacidades de los muchachos que han sido asesinados en este país, yo que conozco a las madres de las víctimas de Cali, las hermanas, las de Bogotá, los pelados que fueron asesinados tenían un potencial de liderazgo increíble, miedoso para el estamento, miedoso, y mi hermano era uno. Y por eso también el gobierno y los que vienen gobernando ya tienen ya tienen un ojo de pronto que conmigo se les escapó porque yo no tenía ningún tipo digamos, de atisbo de eso, era como algo, pero digamos que mi familia me dicen, la fuerza te la está dando tu hermano, o sea, sacaste algo que ni siquiera ellos esperaban, ni siquiera yo misma. Las capacidades que yo he desarrollado durante estos 9 meses, me ha tocado aprender a la velocidad de la luz, tantas cosas, pero lo sigo haciendo, y lo sigo haciendo porque me importa la gente. Nosotros, mis hermanos, Lucas, yo, los hijos de mi madre, somos personas tremendamente humanistas, y si podemos, a través del legado de mi hermano, ayudarlo, vamos a hacer y seguir luchando porque es que este país es hermoso, viajar por Colombia es maravilloso y es increíble que la gente del exterior pueda venir a disfrutar de Colombia y uno aquí no pueda. Gracias, Sitsi. Y una cosa que tú has considerado y que es nuevo para ti es posiblemente lanzarte en el futuro a la política, a la Cámara de Risaralda, y aún en estas elecciones lo consideraste. ¿Qué piensas de eso? De un momento de ser activista, artista, pintora, tomar la posición de ser una ciudadana común a decir, bueno, yo voy a ser parte del cambio, voy a tratar de ser candidata, voy a ser parte de la solución desde esa perspectiva? Todo nació porque también entendí que siempre le dejamos la batuta a otros. Pensamos, es que eso de la política, eso es para los que les gusta, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta o no somos conscientes de que la política nos permea. La política es como la gravedad, así tú no lo entiendas, no sabes cómo funciona, esa berraca te mantiene pegada al piso. Y así es la política. Estamos aguantando hambre, tenemos los huevos aquí en Colombia pagándolos a 600, 500 pesos por políticas, por decisiones de personas que les gusta la política. Entonces, y se supone que estamos en una democracia, y la democracia es el voto popular por alguno de sus ciudadanos, es el pueblo representando al pueblo, y nos hemos dado cuenta que los que son en la política solo representan a una parte del pueblo, a un sector muy privilegiado que se aprovecha pues de estar aplastando a la clase obrera, asesinando a la clase obrera, para que ellos puedan seguir ejerciendo el poder y beneficiándose. Entonces dije, bueno, la pedagogía que empecé a hacer en redes fue,
tenemos que hacer parte de la política, podemos ser veedores sin tener que tener, digamos, que el título de veedor, sino que estar pendientes, qué hace este, qué hace lo otro, para no votar por él, para estar encima. Si uno está encima de los que están en la política, a esa gente le cuesta torcerse porque todos lo estamos viendo, ¿sí? Lo que ha pasado con la política es que ponemos al alcalde y nos vamos, ¿sí? Y entonces, ay, no, es que robó, ¿y quién estuvo pendiente? Yo a los niños les digo, es como cuando tú estás en tu casa y tu mamá está, y tú no metes la mano en la nevera mientras tu mamá está porque tu mamá te regaña. Dice, eso hay que tasarlo, ¿cierto? Pero cuando tu mamá no está, muchas veces nosotros abrimos la nevera y nos comemos la salchicha, nos comemos la leche, porque la mamá no está. Es lo mismo, es el mismo modelo. Si nosotros no somos esa mamá pendiente, ese político que está con nuestros recursos en las manos, o sea, tiene un dineral aquí, y si nosotros no estamos pendientes, él se lo va a embolsillar. Es el mismo modelo. Acá en Risaralda, yo quería apoyar a una persona que representara al pueblo, a la gente, pero de esta lucha, alguien naciente con todas las capacidades para decir, podemos hacer un cambio, podemos representarnos. Acá en Risaralda no lo hubo, no lo encontré. Y yo dije, no, pues por el deber histórico del momento, Risaralda necesita ser representado con alguien con el que se puedan identificar, que conozcan, ¿sí? Porque yo afortunadamente me di digamos que la tarea de que la gente me conociera, de que supiera quién soy. Y desde un punto muy sincero, o sea, yo no me puse a decir es que no, o hacer política desde un principio, todo ha sido demasiado espontáneo. Yo ni siquiera se me hubiera ocurrido en la vida decir, me voy a meter a ser concejal o congresista. Eso no, yo soy pintora y la vida de artista es muy distinta. Pero el deber ciudadano, el deber ser, el deber con mis hijos, con su futuro, con el mío. Yo no he terminado una carrera porque las condiciones económicas no me lo han permitido, porque o estudias o trabajas, simple. Porque soy mamá, estudias, eres mamá o trabajas. En otros países se pueden hacer las cosas porque hay facilidades, en este no. Yo decía, entonces, ¿cómo vamos a dar el ejemplo a la gente de que la política es de nosotros? Porque la política es de lagartos ahorita, es gente mordaz que no ve la política como un servicio, sino como un tesoro para ir a depredar, ¿sí? Y yo quiero, eso es lo que quiero, que la gente entienda que todos tenemos que hacer parte. El profesor, el tendero, el panadero, un día, o sea, láncese a la política, si usted tiene capacidades, vamos y vamos a hacer políticas para nosotros. Por eso me lancé a este ejercicio de la política y lo sigo haciendo, ¿cierto? Sigo manejando el mismo concepto de que el pueblo tiene que ser el que se gobierne y un pueblo que gobierne para todos, para los más ricos y para los más pobres, buscando que los pobres no estén tan lejos de los ricos, que la gente que no tenga tantos recursos sea porque simplemente quiere una vida sencilla y los que son más ricos sean porque sus capacidades y su ambición fue tanta que a través del sistema capitalista que tenemos económico les permitió poder estar, digamos que con mayores ingresos económicos. Eso sería lo ideal y eso es a lo que le estamos apuntando. Gracias. María Isabela, una última pregunta. Sí, yo te quería preguntar, en este mundo pues de política que es completamente nuevo para ti, obviamente porque eres un artista, es que ¿crees que cuentas realmente con el apoyo necesario para continuar? Y si necesitas un apoyo, ¿qué necesitarías para apoyarte en este nuevo camino? Mira, aquí la política, uno entra y encuentra demasiados sinsabores, ¿no? Empiezas a entender el por qué la gente, los líderes sociales sobre todo, que se han apuntado a esto se salen, porque hay mucho yoísmo, mucho es que yo ya hice, es que yo soy, es que usted no es nadie. También encontramos mucho lo que es intereses personales, sobre todo, porque la política no la ven, como yo les decía, como un servicio a la comunidad, sino como un interés personal, hasta familiar, y por eso vemos tanto empresario en la política, y empresario próspero después de entrar a la política. Y no está mal si tú entras a la política y inviertes bien tus cosas, pero cuando se han visto casos de corrupción donde obviamente ha sacado políticas que benefician la rama empresarial por la cual te vas encaminando, pues uno también la duda, ¿no? Y entonces, a pesar de todo, o sea, es muy hostil, pero ¿cómo vamos a cambiarlo si no entramos?
¿Cómo vamos a transformar la política si no hacemos parte de ella? Y la empezamos a volver algo más ameno. Entendemos que en los juegos del poder las cosas son complejas, sí, no podemos hacernos ilusiones. Cuando hay poder de por medio, salen los egos y los fervores más oscuros de las personas. Pero sin embargo, hay personas buenas, personas con la capacidad de hacer esta misión, de convertir la política para algo de todos, no solamente de la gente más privilegiada, que nos mira con desprecio y hasta con asco. Que a mí lo que me ha parecido más triste es conocer ahorita personas que están dentro de la política, que aspiran a la Cámara, que aspiran de pronto a los puestos de poder, que te tocan con asco. Y uno, si esta persona le da asco a la gente, ¿para qué quiere representar? ¿Cierto? Y en fin, ¿qué es lo que necesita uno? Simplemente estar en contacto con la gente, seguir haciendo el trabajo social, haciendo visibilización. Los trabajadores sociales no nos gusta, los líderes sociales no nos gusta estarnos tomando fotos, que grabándonos haciendo, porque eso es muy feo, ¿cierto? Uno hace las cosas con amor, pero si vas a aspirar a un puesto político, hay gente que necesita saber tú qué has hecho. Y el trabajo social es muy importante porque es que es prácticamente la hoja de vida que tienes que mostrar al público. Tienes que mostrar por qué quieres ser político y qué has hecho por ello. Y yo conozco mucha gente y líderes que hacen este trabajo y son desconocidos. Nos damos cuenta cuando los asesinan y nos damos cuenta de su trabajo tan importante cuando ya no están. Entonces te das cuenta por qué también eso lo enlazo, qué pena, yo me salgo un poquito de por qué los matan. Porque son muy posibles contendores en la política. Porque un líder social fuerte es un oponente fuerte que va a ganarles a los politiqueros que solo salen en época electoral a hacer campaña. Entonces uno dice, por eso es que los matan. Y entonces el ejercicio es ese. El ejercicio es simplemente uno saber que la gente sepa cuál es la legitimidad de uno en los trabajos. Obviamente, también uno necesita apoyos de ciertas fuerzas políticas. En este caso, cuando yo estuve digamos que en este ejercicio de la política, tuve todos los apoyos de todas las fuerzas políticas aquí que estuvieron en las asambleas, los movimientos sociales, colectivos ciudadanos que estuvieron aportándole a esta candidatura con toda, pero digamos que pudieron más las trampas de algunos contrincantes para quedar, como esto se manejaba por en la línea en la que estoy en listas, pudieron más las triquiñuelas que ellos hacen que la voluntad ciudadana. Pero entonces estamos a puertas de transformar todo eso, de que cada vez más seamos los que vamos haciéndole la fuerza a representarnos. Bueno, sí, muchísimas gracias por hablar con Vándalo y con nuestra invitada Marisabel de Acciones. Primero que todo quería decirte que es maravilloso ver la fuerza que tienes para llevar el legado de tu hermano, pero no solamente eso, para buscar justicia, para denunciar lo que está pasando con la fiscalía, para fortalecer a la comunidad e invitarla a educarse y a votar. Y el liderazgo a veces uno no lo busca, uno le llega y estás empoderándote, no solamente a ti, sino a muchos, y entonces felicitaciones por eso. Gracias. Y muchas gracias por hablar hoy con los colombianos y con nosotros. No, gracias a ustedes. Este espacio estuvo demasiado, muy cómodo, muy ameno. Eso le permite a uno estar un poco más suelto y poder, exacto, difundir a veces lo que uno piensa después de una crisis, ¿no? Y un evento tan desafortunado, tan fatídico como es la pérdida de un familiar. Y no soy la primera. La mayoría de las víctimas del Estado nos convertimos en guerreros de la digna rabia. Sacamos esa fuerza interna que nos dejaron nuestros familiares. Es como si toda su fuerza se trasladara hacia uno. No sé, ustedes conocen a Luz Marina Bernal con lo de su hijo. Si no fuera por ella, no sabríamos que los falsos positivos hubieran sido tan mordaces, ¿no? Con lo de su hijo. Entonces ella es una guerrera y ella es un ejemplo para todos, y las madres de Soacha,
Entonces, no soy solo yo, somos todas las personas que seguimos luchando por la justicia después de un crimen perpetrado por el mismo gobierno que se supone que nos debe cuidar. Muchas gracias nuevamente, Titsi. Listo, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Vándalos también por la invitación y muchísimas gracias, Titsi, por tu fuerza y porque eres mujer luchadora. Ustedes también son las mujeres luchadoras que están en búsqueda de la verdad, que esos espacios los permiten, son ustedes también.